Comienzo de esta semana se conoció que la Fundación Conex hizo el anuncio acerca de la distinción a 100 personalidades en ciencia y tecnología argentina por la tarea realizada en el transcurso de los últimos años. Difundió toda la nómina, por cierto, de quienes serán reconocidos con el premio Conex, un premio tan preciado en la Argentina que va por la 44ª edición. Y al reconocer la trayectoria en la última década de la ciencia y la tecnología argentina, distingue a diversos, digamos, estudiosos eh, que han trabajado en 20 disciplinas distintas. Y hay uno de los distinguidos, que es el doctor Esteban Jovashi, que, como ustedes saben, es investigador del CONICET y forma parte del grupo de estudios ambientales del Instituto de Matemática Aplicada, aquí en la Universidad Nacional de San Luis, quien es reconocido en virtud de sus contribuciones a las ciencias agrarias y de los alimentos. Doctor Esteban Jovashi, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Y bueno, felicitaciones, Esteban. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué implica el premio Conex? Eh, Creo que a mí lo primero que me despierta es, lo voy a decir brutalmente, es una sensación un poco agridulce y voy a explicar por qué. Me pone muy contento por un lado, como todo reconocimiento, pero siento a veces que nuestra sociedad está muy obsesionada con las personas y no los grupos, ¿no? Entonces, esto me llega a mí, perdón que hay un ruido de alarma acá atrás, ¿Sí? esto me llega en un momento en que la clave del trabajo que hacemos no es mi propio trabajo, sino el de todo un grupo. Nosotros en el GEA somos alrededor de unas 30 personas, que la mayoría han venido de otros lugares, no son de San Luis, hay algunos de San Luis, y hemos ido aglutinando un grupo que es el que de alguna manera empuja a mi nombre al CONEX. Y bueno, todavía tenemos la tradición de la ciencia, sobre todo, somos muy personalistas y poner los premios en las personas. Pero esta es una oportunidad para mí, para contarles que en realidad esto es la cara visible de un grupo mucho más grande y al que le debo este reconocimiento. Que es un grupo hermoso que se fue formando con mucho trabajo de muchos años, muchos en el grupo son docentes en distintas facultades de la universidad, y hemos echado raíces de muchas maneras en San Luis y en provincias vecinas, trabajando con el agro, trabajando con los que gestionan el ambiente, haciendo documentales, además de investigar, que es y de publicar, que es lo que a lo mejor más se mira en el mundo de la ciencia como resultado. ¿Y cuáles han sido los aportes realizados en el transcurso de esta última década en el rubro en el que has sido distinguido? Los principales tienen que ver con el agua, desde muchas ópticas. Por ejemplo, en estos años con el grupo aprendimos mucho sobre cómo se inunda nuestra llanura, cómo se retiran las aguas, qué efectos tiene eso sobre montones de aspectos de la vida, de la producción, pero también cuáles son las causas de estas inundaciones. Y entender que no todo es el clima, incluido con el fenómeno tan raro del Río Nuevo, no todo se explica por las fluctuaciones del clima, sino muchas veces por cómo usamos la tierra a sabiendas o no, y cómo vamos cambiando el ciclo del agua. También hemos aprendido mucho en el grupo, por una línea liderada por Patricio Magliano, acerca de cómo se cosecha agua en las partes más secas de la llanura. San Luis tiene unos sistemas de cosecha de agua que son bastante únicos en el mundo, que son los viejos tajamares, y hemos aprendido cómo funcionan y cómo se pueden mejorar. También aprendimos a usar mejor herramientas que todavía se subutilizan, como son los satélites, para hacer mejores mediciones de los ecosistemas, mediciones de la gente también. Así que creo que el aspecto principal es esa contribución, que tuvo impactos en la producción agrícola y en el manejo del ambiente en general. ¿Qué es eso de cosecha de agua? Bueno, cosechar agua lo llamamos a aprovechar la lluvia
Tal vez la imagen más familiar para la mayoría de la gente pueden ser los viejos aljibes, donde uno aprovechaba un techo, una superficie plana lo más limpia posible, para cosechar el agua de lluvia y tener agua dulce. En San Luis, en La Rioja, en partes más secas de la provincia de Córdoba, no hubiese sido posible hacer ganadería ni habitar la región en forma permanente si no se cosechaba agua de lluvia, porque el agua de las napas es profunda y salada, no hay arroyos, y estas tecnologías permiten aprovechar los eventos de lluvia, dirigirlos hacia un lugar donde uno puede almacenar la lluvia. Esto no es algo simple, en realidad hay un saber popular muy antiguo para poder hacer que esto funcione, y con nuestra investigación lo que hicimos fue, sobre todo la de Patricio Magliano y su parte del equipo nuestro, que son unas cuantas personas ya, entender cuáles son los trucos, cuáles son las formas de primero juntar el agua de lluvia en forma efectiva y después poder almacenarla bien. Y alguna de las sorpresas es que las vacas parecería que llaman al agua, en el sentido de que al caminar hacia las represas, pendiente abajo, abren los propios arroyos, entre comillas, por los que va a correr el agua, y al pisotear las represas favorecen su impermeabilidad y su conservación del agua. Esto no se sabía y es una novedad de que no todo es malo con el pastoreo y el pisoteo de las vacas, y que ellas mismas están favoreciendo la cosecha del agua que ellas mismas necesitan. Por lo tanto, las represas, por ejemplo, es un lugar de cosecha de agua. Los diques. Los diques son una versión ingenieril más moderna y nos dan un montón de soluciones, pero hay algo interesante con la cosecha en los tajamares o las represas, como las llamamos localmente, típicas de la llanura, hechas así en forma más artesanal, y es que esta sequía nos lo enseñó muy bien. Todavía nuestros diques no se están llenando después de la sequía. La sequía en realidad todavía no ha llovido suficiente, pero las últimas lluvias más o menos grandes casi no hicieron mella en las represas, excepto el Esteban Agüero, que levantó su nivel. El resto de los diques están esperando todavía buenas lluvias para llenarse. Las pequeñas represas de la llanura seca, en cambio, se fueron secando, pero rápidamente respondieron a las nuevas lluvias. Lo que quiero decir con esto es que los diques son una solución centralizada, mega costosa, está buenísima, pero las represas pequeñas también tienen su ventaja, y en momentos como este, que son la salida de una gran sequía, son las que nos pueden asegurar el agua mucho mejor que las obras grandes. Entonces, bueno, ese tipo de cosas estudiamos nosotros. Entender cómo circula el agua, cómo los humanos, para bien o para mal, transformamos ese ciclo, y tratar de destilar de eso algunas lecciones para que convivamos mejor con el agua. A propósito de tu mención sobre los diques, hay diques que efectivamente no recuperan el agua que se fue durante toda la sequía, y las riberas de esos diques se han llenado de plantas y de material de sedimento. Vamos a recuperar, por ejemplo, tomemos el caso Potrero Los Funes, ¿vamos a recuperar la superficie de agua que teníamos ahí o se ha achicado? Sí, definitivamente sí. El sedimento ya estaba y las plantas, la vida no espera. Y cuando se retira el agua, se genera un ambiente que tiene toda la humedad guardada, haber estado bajo el agua tantos años, y genera unas condiciones óptimas para que algún grupo de plantas prosperen. Apenas se recuperen los niveles, esas plantas van a quedar inundadas, van a morir, van a empezar a cambiar de nuevo el ecosistema. Lo que tal vez es más interesante y a lo que hay que prestarle más atención con estos ciclos de vaciado y llenado de los diques es cómo se comporta la calidad del agua, la química del agua, porque los fenómenos biológicos a veces nos pueden jugar en contra y pueden deteriorar la calidad de las aguas. Lo primero que tenemos que esperar es que se vuelvan a llenar. Eso va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir, pero hemos visto en esta sequía una situación extrema. Y guarda, con los diques no todo es cuestión de las lluvias. Los diques son el resultado de un balance muy simple, lo que le llega por los ríos y lo que nosotros sacamos. Y lo que estamos demandando de esos diques en San Luis es cada vez más, porque somos más personas, y además de ser más personas, cada persona en promedio usa más agua. Entonces, estamos
presionando el sistema cada vez más. ¿Por qué las plantas pueden llegar a afectar la calidad del agua? Bueno, cuando tenés mucho material orgánico en descomposición, esas plantas cuando se inunden se van a morir y se van a empezar a descomponer. La descomposición puede cambiar las condiciones de disponibilidad de oxígeno de esas aguas y también la cantidad de nutrientes, los elementos que necesita una planta para crecer, nitrógeno, fósforo, etcétera. Cuando esas condiciones se dan, poco oxígeno y muchos nutrientes disueltos en el agua, pueden crecer algas. Y esas algas no son todas iguales. Algunas de ellas deterioran mucho la calidad del agua. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. El dique San Roque, por ejemplo, tiene con frecuencia floraciones algales y algunas muy peligrosas que generan toxinas que con bajas concentraciones nos hacen daño a los humanos. Entonces, observar esto con atención es importante. Las sequías de por sí generan un problema y es que concentran las aguas. Es más fácil que se deterioren, pero además estos pulsos en los que, por ejemplo, viene una crece que trae un montón de material en suspensión orgánico o se sepulta de golpe una vegetación que ha crecido durante 2 o 3 años, como es este caso, bueno, tenemos que estar atentos a que no se deteriore la calidad del agua de estos cuerpos que son los que nos dan el agua que consumimos en casi toda la provincia. ¿Sabes? Te pregunto, porque de mis notas periodísticas recuerdo un tiempo, alrededor del año 90 de haber sido, en que en San Luis consumíamos agua con gusto a Ganmezán. Sí. Investigadores de la universidad nos proveíamos de agua solamente de Cruz de Piedra, prácticamente solamente de Cruz de Piedra. Y investigadores de la universidad, entre ellos el doctor Cortines, nos explicaron entonces, y yo hice varias notas sobre esto, que se trataba de la eutroficación de las aguas del dique, que eran por la presencia de algas. Sí. Entonces yo me he quedado con el recuerdo de esa época en que hacíamos cola en una canilla que había en la estación de trenes para llevar agua filtrada que venía desde las piletas de filtración ubicadas ahí cerca de donde ahora es Terrazas del Portezuelo. Por eso te hice la pregunta vinculada con esta cuestión de la calidad del agua, ¿no? Es exactamente el punto que planteo, se llama eutrofización el proceso. Eu de bueno, y bueno en el sentido de que tróficamente tiene más actividad el agua. Eso no es bueno para nosotros. Quisiéramos que no sea eutrófico, pero esa explosión de vida en el cuerpo de agua, si ocurre muy rápido y ocurre con los organismos algales que no queremos, es un problemón. No necesariamente esto va a pasar, pero es muy importante siempre en todas las ciudades que dependen de espejos de agua como los diques, que son, digámoslo de alguna manera, muy nerviosos, pueden cambiar muy rápido su biología. Es muy importante hacer un monitoreo continuo de la presencia de algas y de las toxinas más peligrosas de estas algas. Por suerte en San Luis esto no es tan grave porque nuestros diques están en un contexto de uso de la tierra bastante pristino comparado con otros lugares. Y lo más grave que ocurre, que es casi inevitable, si uno lo mira en el periodo de un siglo, por ejemplo, de 50 años, creamos un dique para guardar agua, ese lugar es atractivo, la gente quiere vivir cerca de ese lugar, eso nos pasa en Potrero, eso pasa en el dique San Roque en Córdoba, y bueno, se empieza a llenar de población los alrededores del espejo de agua, y esa población genera contaminación también. Claro. Y esa tragedia casi inevitable de la atracción que nos genera el agua, y cómo eso termina deteriorando la calidad, es algo que tenemos que llevar con mucha atención y mucho cuidado. Ayer leí una nota que me impactó sobre la laguna Setúbal, en la provincia de Santa Fe. En Santa Fe, sí. Que han dado intervención a cuerpos especializados del ejército argentino para que desbloqueen ha quedado cortada la laguna por la acumulación de plantas, ¿no? Que han hecho un cordón en un lugar donde antes había un puente, de manera tal que cortó la laguna y con esto impide la circulación del agua adecuadamente y afecta poblaciones, etcétera, ¿no?
me pareció la nota que la leí, me parece que en La Nación, una nota especial en la parte de La Nación, no papel, sino la versión de internet. Me pareció una cuestión que yo digo, no nos pasará esto en algún momento aquí en San Luis con la sequía y después cuando empiezan a arrastrarse determinadas plantas que nos puede llegar a pasar estas cuestiones, ¿no? Y cómo nos podrían llegar a afectar. Es simplemente una referencia. Sí, sí. Estos eventos extremos, como fue esta sequía, dan sorpresa. Tuvimos una elección en San Luis hace poco con los grandes incendios de, si no me equivoco, 2020, que tuvimos muchísimos incendios. El comportamiento que tuvo el agua después de esos incendios fue sorprendente. Hubo escurrimientos que nunca habíamos visto, erosión tremenda. Es decir, que con la misma lluvia erosionamos mucho más y generamos caudales mucho más grandes a raíz del incendio anterior, que dejó la pista libre para que el agua pueda escurrir a más velocidad y generó además depósitos tremendos de carbón del incendio en muchos lugares. Uh-huh. La naturaleza tiene esas cosas. La forma tal vez técnica y rimbombante de decirlo de la ciencia es comportamiento no lineal. Simplemente quiere decir eso, que A más B no siempre da C, a veces puede dar D o E según el orden en que ocurren, según la historia previa de los sistemas. La sequía esta va a dar que hablar por mucho tiempo. Lo que pasó en Santa Fe a nosotros difícilmente nos pase porque está asociado a relieves muy planos. Claro. Cuando estás en relieves muy planos, un alteo de una ruta o la acumulación de sedimento que puede generar vegetación que crece es capaz de afectar una superficie enorme. En nuestro territorio lo que más te impacta suelen ser estas corridas rápidas de agua, y bueno, ya hemos visto lo que nos pasó en 2015 con Río Nuevo, y ni hablar con lo que pasó en Quines y Luján, que fueron aludes no vistos en tiempo histórico. La naturaleza da que hablar, y los humanos además, al expandirnos, al aumentar la presencia en el sistema, al meter más presión, también generamos sorpresas. La combinación de las dos cosas es lo que hay que mirar con atención. Sabes que un día estaba con un criollo escuchando a una persona y me dice el criollo, qué lindo es escuchar hablar a la gente que sabe. Eso me pasa contigo, Esteban. Gracias. Bueno, a veces uno se tiende a hablar un poco más de lo que sabe, que no está mal, en la ciencia tenemos que ir un poco más allá, pero siempre recordando que lo que hacemos los científicos es tratar de entender el mundo y que siempre ese entendimiento es provisorio. Vamos mejorando y arreglando y con la humildad de que hacemos lo que podemos. Eso no quiere decir que el conocimiento que generamos no sirve, pero podemos equivocarnos siempre. Así andamos. Bueno, en el grupo eso es lo que venimos haciendo y creo que si tengo la oportunidad de volver a recordar, el premio no es para mí, es para todo un grupo hermoso que se construyó en los últimos 20 años. Bueno, muy bien, eso lo vamos a resaltar. Me quedé con ganas de hacerte algunas preguntas a propósito de una exposición técnica que hiciste los otros días sobre si abrazar la naturaleza o la tecnología en materia de alimentos, ¿no? Cuando estábamos hablando de alimentos. Pero bueno, ya me quedé sin tiempo. No, lo hablamos cuando quieras, Mario. Estoy ahí enfrente, así que ahora estoy en Córdoba, pero en breve estaré por ahí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Esteban Jovashi, y felicitaciones por el premio CONEX. Muchas gracias. Gracias. Buen día. El doctor Esteban Jovashi, que es investigador del CONICET, integrante del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Matemática Aplicada.